Hola muchachos. Aquí estamos en la segunda clase. En este video vamos a ver el tema, como les había dicho, de la Primera Guerra Mundial. Ya vimos que la causa que originó esto que se le conocería como, se le bautizaría como la Gran Guerra, ¿no? Porque obviamente nadie se esperaba que después hubiera una Segunda Guerra Mundial que fue peor, ¿no? Peor de catastrófica. Entonces, esta llamada Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, pues su causa principal ya dijimos que fue la lucha de los países imperialistas, ¿no? De estas potencias capitalistas que se quisieron expandir para tener más colonias, o sea, para dominar a otros países pobres industrialmente hablando, pero ricos en recursos naturales, en materia prima, pues, y pues poderles explotar esa materia prima e imponer e imponerse económicamente, ¿no? Con la venta de sus productos industrializados y en algunos casos pues también imponerse políticamente. ¿Ok? Entonces decíamos que eh, Reino Unido, Inglaterra o Gran Bretaña, como le quieran llamar, eh, era una de esas potencias imperialistas, ¿no? Luego Francia, ¿no? Empieza ese proceso expansionista, imperialista, y poquito más tardío sería Alemania e Italia, ¿no? Pero decíamos que sobre todo Alemania iba a ser la manzana de la discordia, ¿no? La que iba pues a querer provocar un cambio en cuanto a colonias, ¿no? O sea, poderle arrebatar colonias a Gran Bretaña, a Inglaterra y a Francia. Entonces, por eso decíamos que los alemanes son considerados pues los grandes responsables de las dos guerras mundiales, ¿no? Ahorita estamos en la primera. Ese era la causa real, ¿no? El meollo del asunto de lo que estaba pasando en Europa, ¿ok? Esta lucha imperialista. Estados Unidos todavía no, pues no estaba en esa lucha, ¿no? Imperialista. Ya después vamos a ver que Estados Unidos se agrega, ¿no? Y pues le iba a ir muy bien. Eh, bueno, entonces así estaba el panorama, ¿no? Así estaba el panorama en Europa. Desde 1870 empezó esa lucha imperialista. Ya que se reunificó Alemania, pues empezó ya con sus cosas. Igual Italia, ¿no? Y bueno, finalmente hasta 1914 es que explotaría la bomba, ¿no? La verdad es que ya llevaban una carrera armamentista estos países imperialistas, es decir, sobre todo Alemania, pues, ¿no? Ellos ya se estaban preparando para un conflicto bélico, para una guerra, ¿no? Ellos se estaban armando porque pues tenían su plan, ¿no? Igual los otros países, ¿no? Inglaterra y Francia, pues también invertían mucho en sus ejércitos, en el armamento, en tener pues un buen ejército, ¿no? Eh, pero, pues obviamente se necesitaba, ahora sí que algo que detonara, ¿no? La guerra. Ahora sí que un pretexto, ¿no? Y pues hubo uno muy idóneo, digamos, ¿no? ¿Cuál fue ese pretexto, esa gota que derramó el vaso para que ya se armaran las declaraciones de guerra? Pues fue un asesinato, ¿no? Que fue el asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro llamado Francisco Fernando de Habsburgo, así se llamaba este archiduque, ¿no? Francisco Fernando, y se apellidaba
Habsburgo, que era un apellido pues muy muy importante en Europa, ¿no? Un apellido de abolengo, aristocrático, ¿no? Eh, un apellido, les repito, importante. Y este personaje, este archiduque, era el heredero del imperio austrohúngaro, ¿okay? Él iba a heredar ese trono. Y bueno, en uno de sus viajes diplomáticos que hizo, ¿no? A la zona de Serbia, ¿no? Ahí casi en Europa Central, eh, pues cerca en realidad de Austro-Hungría. Ahí en Europa, pues recuerden, todo está ahí cerca, ¿no? En Europa Central, pues los recorridos no son tan largos. Entonces él hace una visita a Serbia, visita diplomática, y en la ciudad de Sarajevo, pues ahí lo asesinan. O sea, llega un tipo y le vacía la pistola, ¿no? Lo acribilla prácticamente. Entonces, pues obviamente fue pues un escándalo. Eh, el gobierno de Serbia pues iba a tratar pues, de esclarecer las cosas, ¿no? De aclarar las cosas con el Imperio Austrohúngaro, porque pues luego el Imperio Austrohúngaro iba a pedir cuentas, ¿no? ¿Qué pasó? Y pues ahí viene la influencia de Alemania, del gobierno alemán, y dice, oye, ¿no? Le dice al Imperio Austrohúngaro, al gobierno austrohúngaro, no puedes permitir esto, no te puedes quedar de brazos cruzados. El gobierno serbio planeó esto, te mató a tu archiduque, a tu heredero, ¿no? Y pues con estos consejos del gobierno alemán, pues el Imperio Austrohúngaro le pide cuentas pues al gobierno serbio. El gobierno de Serbia dice que ellos no tienen nada que ver, pues que no fue una conspiración de ellos como gobierno contra Francisco Fernando. Pero pues el gobierno de Austro-Hungría pues no les iba a creer mucho, ¿no? Y el gobierno serbio atrapó al que ejecutó el crimen, pues el gobierno serbio les dice, pues te lo entrego para que tú lo juzgues si quieres, ¿no? Él no pertenece a nuestro gobierno, él actuó por iniciativa propia y efectivamente, bueno, este individuo pertenecía a un grupo terrorista de ahí pues de esta zona, pues de los Balcanes, como se dice, de Serbia, que estaba en contra precisamente de la expansión del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces, pues vio la oportunidad en esa visita diplomática de Francisco Fernando de librarse del heredero y pues lo asesinó, ¿ok? Entonces el gobierno serbio pues estaba en la mejor disposición de entregar al asesino y que lo juzgaran, pero el Imperio Austrohúngaro, les repito, aconsejado ahí en el oído por el gobierno alemán, dice, te están mintiendo, ¿no? Te están viendo la cara, por supuesto que fue un complot ahí de todo el gobierno serbio, no te dejes, ¿no? Engañar, manipular, y le dice el gobierno alemán, pídele que renuncien a su soberanía, porque no hay otra manera para solucionar pacíficamente el conflicto. Es decir, que le pidiera a Serbia eso de que renunciara a su soberanía, los serbios, es que entregaran su territorio al Imperio Austrohúngaro. O sea, que Serbia se hiciera parte del Imperio Austrohúngaro, que pues por supuesto que ellos también estaban pues en esa lucha imperialista. A lo mejor no eran de los que tenían más colonias, pero pues sí tenían el imperio en Europa Central, pues sí abarcaba buena extensión territorial y pues estaban viendo la oportunidad de todavía expandirse un poco más con Serbia, ¿no? Y pues los del gobierno alemán decían,
¿no? Hay que aprovechar esto que pasó para aconsejar, ¿no? Bien al Imperio Austrohúngaro. Y bueno, el Imperio Austrohúngaro decidió hacer caso, pedir la soberanía nacional de Serbia, pero pues los serbios no querían renunciar a su soberanía nacional y a pasar a ser parte del Imperio Austrohúngaro. Obviamente, pues Serbia también iba a tener sus consejeros, ¿no? Sobre todo su principal consejero iba a ser en esa época el gobierno ruso, ¿no? Que era pues liderado por el zar. Los rusos el imperio ruso estaba gobernado por los zares, ¿no? Así se les iba a llamar, en lugar de rey, allá eran zar, ¿no? Zares. Y iba a ser el zar Nicolás II, Nicolás Alejandro II, más conocido como Nicolás II. Y pues Nicolás II le dice a Serbia, no le hagas caso al Imperio Austrohúngaro, no renuncies a tu soberanía nacional. Y si te quieren declarar la guerra, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar. No vamos a permitir esa injusticia, ¿no? Entonces, como Serbia no renunció a su soberanía nacional, pues el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra. Y ahí empezó todo, en 1914. Ahí empezó todo. Fue la primera declaración de guerra, la del Imperio Austrohúngaro a Serbia. De inmediato entra Rusia, como le había prometido a Serbia, a apoyarlo, y Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Y pues los alemanes dicen, de aquí somos, ¿no? Lo que estábamos esperando, y Alemania entra, pero más rápido que de inmediato a apoyar al Imperio Austrohúngaro y le declara la guerra a Rusia, ¿no? Y a Serbia y a Rusia. Italia entra también a apoyar a Alemania, al bando alemán, entonces ahí ya se hizo un bando, ¿no? Iba a ser el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, ¿ok? Y pues Alemania dice, ya, de aquí somos, ¿no? Y se va sobre Francia, ¿no? Francia todavía ni tenía vela en el entierro, pero los alemanes, pues ya se desencadenó esta guerra masiva, ¿no? Pues la vamos a hacer más masiva, ¿no? Y le declaran la guerra a Francia, entonces pues los franceses sabían, o sea, todo el mundo, los gobiernos sabían lo que estaba preparando Alemania, ya estaban las cosas muy tensas, pues, ¿no? O sea, el gobierno francés sabía que Alemania, las intenciones, pues, ¿no? Verdaderas de Alemania e Italia, pero sobre todo Alemania, de restarles poder a ellos, arrebatarles colonia, poder económico. Entonces, pues de inmediato Inglaterra entra, porque Inglaterra dice, los alemanes ya fueron sobre Francia, ¿qué tardan en venir sobre mí? Y entra Inglaterra a apoyar a Francia, ¿no? Y pues le declaran la guerra a Alemania, al Imperio Austrohúngaro y a Italia. Entonces, ahí ya se dieron los dos grandes bloques de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Que les repito, en un bloque iban a estar Alemania, Austro-Hungría e Italia, iban a ser los principales, ¿ok? Y en el otro bloque iban a estar Francia, Inglaterra, Rusia, esos iban a ser los tres principales, ¿no? Obviamente Serbia iba a estar de su lado y otros países pues le iban a entrar, pero digamos no iban a ser tan potentes, ¿no? Ni militar ni económicamente. Y estos tres de cada bando pues eran los fuertes, ¿no? Rusia en realidad no tenía mucha fuerza económica, o sea, no era un país industrializado, ni mucho más, en realidad era un país muy atrasado, dependía todavía pues de las actividades primarias de producción, o sea, de la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y poca industria, ¿no? No era una potencia económica, pero sí eran una potencia militar, sobre todo por la cantidad de ejército que tenían, no tanto por la calidad del ejército, sino por la cantidad. Entonces Rusia, Francia,
e Inglaterra pues eran un buen bloque, pero el otro también, ¿no? El de Alemania, Austria-Hungría, Italia también. Entonces, por eso, pues duró tanto la Primera Guerra Mundial. Fueron 4 años, de 1914 a 1918, que Europa estuvo en guerra. ¿Y por qué duró tantos años? Porque había pues como una equidad de fuerzas, ¿no? Y bueno, eh, en un principio parecía que iba a ganar la guerra a los alemanes, ¿no? En esa época pues todavía no había tanto adelanto tecnológico como después se vería en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente la Primera Guerra Mundial lo que destacaba era las famosas guerras de trincheras. ¿Y qué es eso de guerra de trincheras? Pues hacían una gran zanja, pues, ¿no? En la tierra, pues ahí se metían los soldados y pues se cubrían con la tierra, ¿no? Desde ahí disparaban. Obviamente había caballería, sí había algunos tanques, pero no eran todavía ni en cantidad ni en calidad muy muchos, pues, o muy buenos. Eh, eh, Les digo, al principio parecía indicar que los alemanes, que en realidad era el ejército mejor entrenado, el que iba marcando la pauta de las primeras victorias de este bloque. Eh, Sin embargo, mm, pues eh, al final de la guerra, pues da un viraje, como se dice, o sea, cambia de rumbo, ¿no? La Primera Guerra Mundial. ¿Y qué fue lo que marcó ese cambio tan fuerte? Pues fue precisamente la entrada, como les decía, de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Eh, Estados Unidos, ellos no habían participado directamente en la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Ellos sí apoyaban al bando de Inglaterra, Francia y Rusia, sobre todo pues vendiéndole mercancía, ¿no? Porque los ejércitos pues, necesitaban estarse alimentando, víveres. Entonces Estados Unidos pues sí exportaba diferentes, ¿no? Frijol, arroz, este, pues todos los productos que sirvieran para alimentarse, para alimentar a las tropas. Y a bajo precio, digamos, ¿no? Ese era su apoyo, tampoco se los regalaba. Eh, y pues con armamento también, ¿no? Digamos, negociaba con ese bando. Estados Unidos no simpatizaba mucho con las ambiciones del bando de Alemania. Pero en 1917, o sea, fíjense bien, un año antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, ahí es donde Estados Unidos le entra directamente con sus ejércitos, sus tropas y todo su poder económico que ya tenía en desarrollo. Eh, Además de que Estados Unidos, pues ellos no habían sufrido ninguna invasión, o sea, estaban nuevecitos, su ejército, todo. Ellos no habían sufrido invasión en su territorio, pues toda la guerra se estaba llevando en Europa. Eh, ¿Y por qué le entra a Estados Unidos? Bueno, para empezar hay que decir que en 1917 Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se sale? Porque Rusia iba a enfrentar su revolución, la famosa revolución rusa, que ya veremos la siguiente clase. En plena Primera Guerra Mundial, pues en 1917, ¿no? El zar Nicolás II manda sacar a todo su ejército de la Primera Guerra Mundial porque pues el pueblo se le está viniendo encima en la revolución. O sea, el pueblo ruso quiere quitar al zar, ¿no? Del poder, quiere acabar con la monarquía zarista e implementar un nuevo gobierno, que les digo, ya lo veremos la siguiente clase
en qué consistió la famosa Revolución Rusa. ¿Okay? El caso es que el zar Nicolás II pues no podía mantener a su ejército en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo necesitaba en su territorio para que defendiera para su gobierno, ¿no? Para que cuidara su gobierno en contra pues del pueblo que se le estaba levantando en armas. ¿Okay? Y ahí Estados Unidos pasó a ocupar el lugar de Rusia. Pero, ¿cuál fue el pretexto para los estadounidenses para entrarle a la Primera Guerra Mundial? Les digo, ya simpatizaba con ese bando, pero pues necesitaban de alguna manera también una justificación. Y la justificación se la dieron los submarinos alemanes. O sea, sí, los alemanes cometieron un error ahí estratégico, ¿no? Decidieron invadir un barco estadounidense, ¿no? En 1916 y lo hundieron, ¿no? Entonces, pues fue el pretexto ideal. ¿Okay? Estados Unidos le entra a la Primera Guerra Mundial, les digo, con todo su ejército nuevecito, ¿no? Sin bajas, pues, ¿no? A estrenarse ahí en la Primera Guerra Mundial. Y pues obviamente fue muy, muy importante, ¿no? Ahí cambió el rumbo de la guerra, ¿no? La verdad es que la participación de Estados Unidos fue crucial y fueron los grandes salvadores de Inglaterra y de Francia. Y pues, ¿no? Sobre todo porque Rusia ya andaba ya en sus conflictos internos, ¿no? Empezaron a vencer las tropas estadounidenses, a las tropas alemanas, que eran pues en realidad el enemigo fuerte militarmente hablando, y les bastó un año para finalmente lograr el triunfo contra los alemanes, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que Italia en realidad, antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, se declaró neutral, se salió de la Primera Guerra Mundial, dijo yo ya tuve suficiente y se declaró neutral. Con esta neutralidad de Italia, que por supuesto los países del otro bando, pues no le iban a creer mucho esa neutralidad, o sea, seguían viendo a Italia pues como del bando enemigo, ¿no? Pero, pues, digamos que Alemania y Austria-Hungría, pues sí, ya no iban a contar con el apoyo militar de Italia. Fueron los primeros que, les digo, que ya no quisieron saber nada y que se salieron de ese bando. Entonces, los austrohúngaros y los alemanes, pues, finalmente fueron vencidos también, ¿no? Y así terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, con la derrota de estos imperios, de estos dos países. Y después de la Primera Guerra Mundial se hizo una sociedad de las naciones, así se le puso, para pues mantener la paz mundial, que ya no hubiera ningún otro conflicto, ¿no? Se supone que esta Sociedad de las Naciones pues se iba a encargar de resolver lo de la Primera Guerra Mundial y mantener la paz, ¿no? Digamos que fue el antecedente de lo que después sería la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Por esta Sociedad de las Naciones fracasó, por eso se tuvo que surgiría después de la Segunda Guerra Mundial otro intento, que sería la ONU, ¿ok? ¿Por qué fracasó la Sociedad de las Naciones? Porque, pues vamos a ver, hubo una Segunda Guerra Mundial, entonces no pudo mantener la paz mundial, o sea, no pudo lograr su objetivo, ¿no? Y dentro de esta Sociedad de las Naciones, pues obviamente se iban a tomar acuerdos de cómo se iba a resolver finalmente la Primera Guerra Mundial. Y pues obviamente los que tomaban acuerdos, pues
eran los países vencedores. O sea, los países vencedores iban a tener ese privilegio de cómo castigar, ¿no?, a los países perdedores. Esa es la verdad. O sea, los acuerdos que se tomaron ahí en la Sociedad de las Naciones, como fue el Tratado de Versalles, que el Tratado de Versalles fue, digamos, el tratado que le puso fin oficialmente, ¿no?, legalmente, a la Primera Guerra Mundial. Y en ese Tratado de Versalles, pues en realidad se le iban a poner todas las condiciones, ¿no?, todos los castigos a Alemania y al Imperio Austrohúngaro, sobre todo, ¿no?, a estos dos, que fueron los grandes perdedores. ¿Qué castigos iban a hacer esos? Pues a Alemania le iban a quitar las pocas colonias que había conseguido en Asia y en África, se las quitan y se las reparten los países vencedores, o sea, entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Rusia no, porque Rusia pues ya se había salido, ¿no?, como dije. Pero estos tres sí. Luego, a Alemania le imponen que no podía tener más de 500,000 hombres, o sea, más de medio millón de hombres como ejército, cosa que no iban a cumplir, pues, los alemanes. Ya después vamos a ver que pues, Adolfo Hitler tuvo un ejército muy, muy, muy grande y provocaría pues, la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, estas eran las imposiciones, ¿no?, en el Tratado de Versalles. Además, los alemanes tenían que pagar, indemnizar los daños provocados, ¿no?, a Francia y a Inglaterra. O sea, tenía que pagar un dineral, se supone, ¿no? Cosa que tampoco terminó de pagar, ¿no?, Alemania. ¿Okay? Entonces, estas eran las condiciones del Tratado de Versalles para lograr la paz, ¿no? Y al Imperio Austrohúngaro, pues al Imperio Austrohúngaro lo desintegraron, hasta ahí llegó, ya no hubo más Imperio Austrohúngaro, ¿no? Se separaron, ya quedó por un lado Austria y por otro lado Hungría, ¿no?, como con gobiernos separados, ¿no?, como países. ¿Okay? Obviamente también le quitaron su extensión territorial, ¿no? Le quitaron territorio y le quitaron, pues, dinero, o sea, dinero, también le impusieron sanciones económicas, ¿ok? Entonces, por eso se dice que este Tratado de Versalles, pues, no trajo la paz, al contrario, fue una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este famoso Tratado de Versalles. Porque, pues imagínense, los países perdedores, ¿no?, como Alemania sobre todo, pues se iba a quedar pues muy a disgusto con ese tratado disque de paz, y pues iban a querer tarde que temprano cobrar venganza, tener su revancha, que eso sería lo que impulsaría mucho a Adolfo Hitler en el pueblo alemán, que ya lo veremos más adelante. Inclusive los países vencedores de la Primera Guerra Mundial tampoco, con el tiempo, pues tampoco quedaron muy, muy contentos, porque les digo, ni Alemania ni Austria-Hungría cumplieron al 100%, ni mucho menos con los castigos, ¿no?, que estaban en el Tratado de Versalles. O sea, no terminaron de indemnizar, de hacer todos los pagos que se tenían que hacer. Entonces, ese Tratado de Versalles no funcionó como un tratado de paz. ¿Okay? Esa fue la triste realidad. Entonces, en 1918 termina la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Vamos a ver que para 1939 ya estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial, que ya lo veremos en su momento. Si se dan cuenta, pues no pasaron tantos años. ¿Okay? Y vamos a ver qué pasó en esos años, ¿no?, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que es conocido como el periodo de entreguerras, ¿no? No batallaron mucho para el nombrecito, ¿no? Así le pusieron los historiadores, periodo de entreguerras. Y bueno, vamos a ver que sucedieron muchas cosas, ¿no? Como fue la Revolución Rusa, como fue la crisis económica a nivel mundial, la de 1929,
Y pasaron, por supuesto, los gobiernos fascistas, ¿no? O totalitarios. El gobierno de Benito Mussolini en Italia, el gobierno de Adolfo Hitler en Alemania, el gobierno de Hirohito en Japón y el gobierno de Francisco Franco en España, ¿no? Todos estos gobiernos considerados gobiernos fascistas, que ya veremos qué es eso de gobiernos fascistas, ¿no? Bueno, hasta aquí terminaríamos con la Primera Guerra Mundial. Este sería el tema en general de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces ya tendrán sus actividades a resolver sobre este tema, ¿ok? Pues gracias y seguimos en contacto.